Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar hoy con nuestra reflexión de cada día, semana 4 del año 2026, día 4 de esta semana. Estamos trabajando, haciendo énfasis sobre la cruz, el valor del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y el significado de la cruz como símbolo de la cristiandad que nos recuerda cada día la obra redentora de Jesucristo por toda la humanidad. Hoy vamos a hablar de la cruz, victoria sobre el pecado. La cruz, victoria sobre el pecado. Así que vamos a orar para que comencemos. Señor, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar en tu presencia y de poder compartir este tiempo de reflexión de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu presencia nos acompañe, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro para guiarnos al conocimiento y a la verdad. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor, para compartir este tiempo. Y que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, estés sobre la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas que serán partícipes de este tiempo. Pido que tu Espíritu Santo les llene también a ellos de sabiduría, de entendimiento, y nos dé a todos, oh Dios, la capacidad de poder obedecer tu palabra, Señor, y compartirla con los que todavía no han sido expuestos al mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La cruz, victoria sobre el pecado. El texto bíblico, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Repetimos eso, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo habla mucho de la servidumbre, de la esclavitud del pecado y de cómo el pecado nos llevaba cautivo. De hecho, en Romanos 7 y 8 el apóstol Pablo habla de ese combate que hay entre el espíritu humano que anhela servir a Dios cuando conoce a Jesucristo, cuando conoce la verdad, y el hombre de pecado que quiere seguir sirviendo a la carne. O sea, hay un combate permanente, pero en la cruz del Calvario fue crucificado nuestro viejo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a partir del sacrificio de Cristo es que el hombre puede producir ese combate para tratar entre el bien y el mal en su propio interior. Antes estaba cautivo hacia el pecado, antes solo podía hacer el mal, estaba esclavizado y atado, no tenía posibilidad de liberarse hasta que Cristo vino y en su sacrificio clavó el viejo hombre, quitó ese dominio sobre el ser humano al pecado y a través de la gracia le da la posibilidad al ser humano de tomar la decisión de agradar a Dios por amor o de seguir sirviendo voluntariamente al pecado. De modo que ese viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús a fin de que no le sirvamos más al pecado. Aquí vuelvo, insisto, con un concepto que he estado dialogando con ustedes en otro tiempo, es la diferencia entre pecar en algún momento y practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Cuando nosotros pensamos en un deportista, a mí no me dicen que soy baloncetista porque voy a la cancha alguna vez y juego un partido a modo de aficionado y por entretenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo no soy practicante de baloncesto. Yo puedo ocasionalmente ir a una cancha como aficionado, pero no practico el baloncesto. Ahora, la gente que practica el baloncesto como estilo de vida, como su oficio del cual produce dinero y está en los récords y esa cosa, ese es un practicante de baloncesto. Alguien que vive de eso, que se dedica a eso, que está constantemente en eso, que eso se ha convertido en su medio de vida, ese es un practicante. Entonces,
Todos los creyentes sabemos que ocasionalmente, casualmente, oportunamente, posiblemente, en algún momento, incluso la Biblia misma da esa posibilidad. Le escribo estas palabras para que no pequen, pero si pecan, o sea, todos los creyentes sabemos que existe la posibilidad de que en algún momento fallemos. Eso no te hace pecador. Es una persona que pecaste, pero no le sirvió el pecado, porque cuando te convertiste, tú decidiste servir a Dios y te guardas en Dios y tienes el Espíritu Santo que te redarguye de pecado. No eres un practicante. Cuando eres practicante, peca y el pecado no te duele, el pecado no te molesta, no tiene que moverte y guiarte, no te mueves hacia la zona del arrepentimiento porque no te sientes mal por haber pecado. Bueno, cuando éramos pecadores en el mundo, hacíamos cualquier cosa y no sentíamos ningún tipo de dolor por lo que hacíamos. Porque éramos pecadores, practicábamos el pecado, ese era nuestro estilo de vida, consciente o inconscientemente hacíamos el mal y no nos dolía hacerlo. Cuando nos convertimos y le prometimos al Señor ser fieles, servirle a Él, vivir para Él, no quiere decir que no van a haber ocasiones en que fallemos, pero sí quiere decir que basado en esa promesa y en la obra de Cristo en nuestras vidas, cuando fallamos, nos damos cuenta que fallamos, nos duele haber fallado, nos sentimos mal por haber fallado, nos entristecemos por haber fallado, sabemos que Dios está entristecido, pero damos espacio y lugar al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida, nos persuada de pecado, nos guía al arrepentimiento y buscamos de nuevo nuestra comunión con Dios. Eso quiere decir que yo no sirvo al pecado, que tú no sirves al pecado, que te moleste el pecado, que te sientes mal cuando peca, que puedes identificar de manera clara cuando has cometido un pecado, que permite que el Espíritu Santo te convenza de pecado, te persuada de pecado y te guía al arrepentimiento. Esa obra de Cristo en la cruz del Calvario logró eso, que el hombre fuera consciente de su maldad frente al Padre Celestial y que el hombre consciente de su maldad y de su pecado frente al Padre Celestial pudiera usar como recurso su sacrificio para ir ante el Padre Celestial a pedir perdón admitiendo que ha pecado. De modo que ya no servimos al pecado, sino que vivimos para Dios. Eso es importante entenderlo y ese es el valor que tiene ese versículo bíblico. En la cruz, Cristo crucificó nuestro viejo hombre para liberarnos del dominio del pecado y capacitarnos para vivir en nueva vida. En la cruz, Cristo crucificó nuestro viejo hombre para liberarnos del dominio del pecado. Ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino que nos capacitó Cristo por medio de su sacrificio para vivir en nueva vida. Hemos sido capacitados para vivir en nueva vida. La cruz no solo nos perdona, también nos libera. Pablo declara que en la cruz nuestro viejo hombre fue crucificado. No dice que va a ser crucificado, es un acto que ya Cristo hizo aproximadamente 2000 años, es un acto que está hecho. Yo tengo que hacerlo válido para mí cuando lo acepto y me arrepiento y acepto a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, hago ese sacrificio válido para mí, pero el sacrificio ya está hecho. Quienes se han arrepentido y han aceptado a Cristo como su Salvador, como su Redentor, han validado para sí mismos ese sacrificio. Quienes siguen rechazando a Cristo no han validado para sí mismos el sacrificio, pero el sacrificio está hecho. Ya nuestro viejo hombre fue crucificado. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque el sacrificio que da victoria sobre el pecado está hecho. Esto significa que la naturaleza pecaminosa que nos dominaba perdió su poder sobre nosotros. Ya existe una posibilidad, ya existe el camino para ir al Padre y no hay que seguir rumbo a la condenación. Ya no somos esclavos del pecado porque Cristo rompió sus cadenas de una vez y para siempre. Ya no somos esclavos del pecado porque Cristo rompió sus cadenas de una vez y para siempre. Antes de conocer a Cristo, el pecado tenía autoridad sobre nuestra vida. Nos arrastraba, nos engañaba y nos mantenía atrapados en patrones que no podíamos romper. Que era algo poco lo que decía ahorita. Antes de conocer a Cristo, el pecado tenía autoridad sobre nuestras vidas. Nos arrastraba el pecado, nos engañaba y nos mantenía atrapados en patrones que no podíamos romper. Pero en la cruz Jesús no solo pagó por nuestros pecados, también destruyó el dominio del pecado sobre nosotros.
Él no solo pagó el precio del pecado, sino que nos liberó y ya el pecado no nos gobierna. Ahora hay otra mentalidad, la mentalidad de un nuevo hombre que quiere, desea y procura agradar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ese dominio del pecado fue roto. No solo fueron perdonados los pecados que habíamos cometido, sino que se nos liberó para que no sigamos pecando. La victoria no es algo que debemos conquistar, es algo que debemos creer y abrazar. Ahora, yo no voy a conquistar la victoria sobre el pecado, yo debo abrazar la victoria que Cristo compró a mi favor en la cruz del Calvario. Yo debo aceptar esa victoria y aceptando esa victoria empezar a vivir para Cristo Jesús. Él cada día me va a fortalecer para que me mantenga victorioso. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, es lo que Cristo nos dice. La vida cristiana no consiste en luchar solos contra el pecado, sino en vivir desde la victoria que Cristo ya obtuvo. Tú no tienes que luchar, Cristo ya luchó por ti. Ahora tienes que vivir esa victoria. El viejo hombre fue crucificado. El nuevo hombre vive en el poder del Espíritu Santo. Cuando recordamos esta verdad, dejamos de pelear desde la derrota y comenzamos a caminar desde la libertad. No tienes que pelear como un derrotado, sino que tienes que caminar como un liberado. Tienes que caminar como un liberado. La cruz no solo nos limpia del pasado, sino que nos capacita para vivir en santidad hoy. La cruz no solo nos perdonó el pecado, sino que al darnos victoria sobre el pecado y quitar el dominio del pecado sobre nosotros, entonces nos capacita, nos da poder y autoridad para poder vivir en santidad, para poder separarnos del pecado. La victoria sobre el pecado no es ausencia de lucha, sino presencia de poder. Y aquí está otra vez algo de lo que explicaba al inicio cuando abordaba el versículo bíblico. La victoria sobre el pecado no es ausencia de lucha. Siempre vamos a tener lucha, sino presencia de poder. La diferencia es que ahora estás luchando y tienes poder, tienes autoridad, tienes fuerza para luchar. Anteriormente luchábamos sin tener esa fuerza, esa capacidad para poder luchar y salir victorioso. Ahora, puesto que Cristo venció al hombre viejo en la cruz del Calvario, mantenemos esa lucha constante entre el nuevo hombre y el viejo hombre. La diferencia es que ahora tenemos poder para vencer el viejo hombre. Cada vez que enfrentamos tentación, podemos declarar: Cristo ya venció por mí. Cada vez que sentimos debilidad, podemos recordar: mi viejo hombre fue crucificado. La cruz es nuestra garantía de libertad. El apóstol lo dice de otra manera: lleven todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Siempre van a venir pensamientos, incluso en la vida cotidiana tú puedes estar lleno, saciado y puedes tener apetito de una golosina de cualquier cosa. O sea, el hecho de que tú estés satisfecho en un área no quiere decir que no tenga deseos en esa misma área. Estamos satisfechos en Cristo Jesús, pero podemos tener pensamientos pecaminosos. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, lleva esos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Muchos creyentes viven luchando con hábitos, pensamientos o patrones que parecen inquebrantables. Muchos creyentes viven luchando con hábitos, pensamientos o patrones que parecen inquebrantables. Sin embargo, la Biblia declara que la victoria sobre el pecado no depende de nuestra propia fuerza, sino de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué pasó? Según el versículo bíblico, nuestro viejo hombre fue crucificado. Es una obra que ya ha sido realizada y por lo tanto yo puedo entonces aferrarme a esa obra. La obra definitiva de Cristo ya fue hecha. El viejo hombre representa nuestra naturaleza dominada por el pecado, el viejo Adán. El viejo hombre representa nuestra naturaleza dominada por el pecado. En la cruz, Cristo no solo murió por nosotros, nosotros morimos con Él espiritualmente. Cristo no solo murió por nosotros, sino que en Él nosotros morimos. Por eso cuando nos bautizamos decimos que al ser sumergido en las aguas, el viejo hombre representa la muerte del viejo hombre y al ser levantado del agua representa el nacimiento al nuevo hombre. Porque en la obra de Cristo Jesús, ese viejo hombre crucificado implica que Cristo murió por nosotros para que nuestro viejo hombre muera. La crucifixión del viejo hombre es un hecho consumado, no un proceso. Es algo que ya ocurrió, es algo que ya pasó y de lo cual yo tengo que ahora aferrarme, abrazarme para poder vivir en esa nueva naturaleza que el Señor me da,
que Dios me da por medio de Jesucristo. Ahora, nuestro viejo hombre fue crucificado ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. El poder del pecado fue quebrantado en la cruz. Destruido significa reducido a impotencia y sin autoridad. Ya el pecado no tiene autoridad y poder sobre nosotros porque hemos sido revestidos del poder de Cristo para vencerlo. Antes de la obra de Cristo, el pecado podía dominar libremente en nuestras vidas. Ahora, aferrados a la obra de Cristo, tenemos el poder y la autoridad para enfrentarlo y vencerlo. El pecado ya no tiene derecho legal sobre el creyente. Ahora, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, es un poder legal que tenía el pecado sobre nosotros. El pecado tenía un poder condenatorio sobre nosotros. Ahora, por medio de Cristo Jesús, Cristo toma la autoridad para liberarnos y para salvarnos. De modo que quien acepta a Cristo tiene poder para salvación y quien rechaza a Cristo mantiene el poder del pecado en su propia vida. Pero para los creyentes el pecado ya no tiene derecho legal. El pecado no puede llevarme a la condenación porque Cristo me libera del pecado y me hace salvo. La cruz desactivó el dominio del pecado en nuestras vidas, de modo que ya el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Dice el apóstol, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora tenemos libertad para una nueva vida. La cruz no solo rompe cadenas, nos da una nueva identidad. La cruz no solo rompe cadenas, nos da una nueva identidad. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Ya no somos esclavos, sino libres para obedecer a Dios. Libres para obedecer a Dios. Y eso es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. El problema es que mucha gente no entiende que a veces cuando anda practicando el pecado cree que está actuando por su propia voluntad. La gente cree que se emborracha porque quiere, que se droga porque quiere, que hace muchas cosas pecaminosas porque quiere, porque él la decide. Y eso es lo que el enemigo le hace creer a la gente, que él está en pleno control de su vida. Y cuando nosotros le predicamos a la gente cree que el evangelio es la esclavitud y que la vida pecaminosa es la libertad. Y es exactamente lo contrario. Cuando el hombre vive la vida pecaminosa, no está en condiciones de poder rechazar las ofertas del enemigo. Por tanto, se mantiene en pecado. Cree que lo hace libremente porque es lo que el enemigo le persuade, que crea que está actuando con libertad. Mientras tanto, lo que realmente está es respondiendo como un esclavo. No tiene la capacidad de decir que no. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, no es que se nos va el deseo de pecar, es que recibimos la capacidad de poder decir que no al pecado y poder decir libremente que sí a Cristo Jesús. Esa es la verdadera libertad. Mucha gente por ahí que cree que anda en su propia libertad, que cree que está haciendo lo que quiere hacer contra la voluntad de Dios y sin embargo está haciendo lo que el enemigo lo está guiando a hacer. Pero el enemigo lo tiene persuadido de que lo hace porque él quiere. Tú no estás haciendo cosas que desagradan a Dios porque tú quieres. Tú estás haciendo cosas que desagradan a Dios porque el enemigo te lleva cautivo a través del pecado a hacer cosas que desagraden a Dios. Tú sabes que tú quieres hacer cosas que agraden a Dios, pero que tú no puedes porque el pecado te tiene esclavizado. Y no puedes y no vas a poder a menos de que te aferre a Jesucristo, que es el que te va a dar fuerza para que pueda vencer ese deseo pecaminoso en tu vida y pueda finalmente decirle que sí a Dios y que no al mundo y al pecado. Mientras tanto no aceptes el sacrificio de Cristo en tu vida, no puedes negarte a pecar porque el pecado tiene autoridad sobre ti. Cuando aceptas a Cristo como Salvador, eres libre de poderle decir que sí a lo bueno y que no a lo malo. Esa es la batalla que el apóstol Pablo presenta en los capítulos 7 y 8 de Romanos. Esa batalla del ser humano entre el bien y el mal. Y tú no estás en condición de hacer lo bueno mientras no acepte a Cristo como Salvador y Él te libere personalmente de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado, del poder del pecado que está sobre ti y te libere para poder decirle que sí a lo bueno. No me digas ni te dejes persuadirte del enemigo que tú malgastes el dinero que gana en borracheras y en cosas incorrectas porque tú quieres y porque tú eres libre de gastar tu dinero. Tú lo haces porque estás esclavizado por el pecado aunque no te enteres.
No tiene autoridad para poder decir que no cuando el deseo llega. Y entonces tiene que obedecer ese deseo porque eres esclavo de ese deseo. Si aceptas a Cristo como Salvador, entonces Él te va a dar la autoridad de poder decir que no a ese deseo y poderle decir que sí a la voluntad de Dios en tu vida. De modo que en Cristo ya no somos esclavos, sino libres para obedecer a Dios. La victoria sobre el pecado es posible porque Cristo ya venció. La cruz no es solo un símbolo de perdón, sino de victoria. Muchos viven como si el pecado aún tuviera poder absoluto, pero en Romanos 6:6 declara todo lo contrario. El viejo hombre murió, Cristo ya lo venció. La lucha existe, pero la esclavitud terminó. La lucha existe, pero la esclavitud terminó. La victoria no se basa en sentimientos, sino en una verdad espiritual. Cristo venció y en Él nosotros hemos vencido. Cristo venció y en Él nosotros hemos vencido. Aplicación práctica de hoy. Hoy identifica un área específica de lucha en tu vida, un hábito, un pensamiento, una reacción, una tentación recurrente. Identifica eso que en tu vida todavía está combatiendo. Lleva a Cristo en oración esa área de tu vida y entrégala a la luz de su victoria en la cruz. Declara con fe que no eres esclavo, que el poder del pecado fue roto y que puedes caminar en libertad por la obra de la cruz. De modo que la aplicación práctica hoy identifica un área de lucha en tu vida, entrégala a Cristo en oración reconociendo su victoria sobre el pecado, declara la verdad de Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y camina cada día recordando que no eres esclavo, sino libre en Cristo Jesús. Recuérdate que ya tú puedes decirle que sí a lo bueno y decirle que no a lo malo. Esa es la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. La cruz es la victoria definitiva sobre el pecado. Allí murió nuestro viejo hombre. Allí se quebró el poder del pecado y allí comenzó nuestra verdadera libertad. Allí se quebró el poder del pecado y allí con Cristo en la cruz comenzó nuestra verdadera libertad. Esa libertad de poder hacer la voluntad de Dios, de poder decirle que sí a Dios y no tener que ser llevado cautivo por el pecado, hacer lo que el pecado quiera, cuando el pecado quiera, sin poder liberarnos. Cristo nos liberó para que podamos libremente decidir si hacer lo malo o si hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero en Cristo tenemos libertad y el dominio no lo tiene el pecado, sino que nos ha liberado para que nosotros podamos hacer lo bueno. Preguntas de reflexión del día de hoy. ¿Qué área de tu vida revela la necesidad de mantener al viejo hombre crucificado? ¿Qué área de tu vida revela la necesidad de mantener al viejo hombre crucificado? ¿Cómo cambia tu poder sobre la tentación si crees en la victoria de Cristo en la cruz? ¿Cómo cambia tu poder sobre la tentación si crees en la victoria de Cristo en la cruz? ¿Qué pasos prácticos puedes dar hoy para caminar en la libertad que Cristo te ofrece? ¿Qué paso práctico puedes dar hoy para caminar en la libertad que Cristo te ofrece? ¿Qué debes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué necesitas hacer hoy para seguir caminando en esa libertad que Cristo te compró si ya has aceptado la libertad de Cristo? ¿O qué pasos prácticos tienes que dar para caminar en la libertad que Cristo compró para ti si todavía tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador? Piensa en lo que tienes que hacer para aprovechar la libertad que Cristo compró para ti en la cruz del Calvario. Honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por habernos liberado del pecado y habernos vuelto la autoridad para poder servirte, Señor. Gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario y gracias por permitirnos vivir en un nuevo hombre creado según la voluntad del Padre Celestial. Gracias por habernos dado autoridad para poder servirte, Señor, para poder declararnos como hijos tuyos y vivir como hijos tuyos. Gracias por romper las cadenas de esclavitud en nuestras vidas.
Te pedimos por las gentes que todavía está batallando y luchando contra el pecado. Las gentes que todavía el pecado les lleva cautivo para hacer la voluntad del enemigo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que ellos puedan mirar a la cruz del Calvario, mirar a Cristo crucificado y venciendo el pecado en ellos y por ellos, Señor. Y que ellos puedan aceptar esa obra de redención, ese sacrificio perpetuo, eterno, perfecto, completo, Señor, a favor de sus vidas, para que ellos también empiecen a tener victoria sobre el pecado, como tú nos has dado a nosotros la capacidad de poder tener victoria sobre el pecado. Permite que cada día podamos llevar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones a la obediencia a ti, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta mañana, que continuamos con nuestras reflexiones diarias a la luz de la palabra de Dios.